Bendición familia, nos gozamos mucho de poder entrar a su hogar con una palabra de bendición que el Señor ha preparado para nosotros en esta séptima entrega de la serie Trascender. El número 7 nos habla de perfeccionamiento y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo, perfeccionando nuestra travesía a través de los salmos de ascensión. Hoy nos encontramos en el Salmo 128, una verdadera joya que el Señor ha de depositar en tu mano. ¿Qué tal si adoramos juntos al Señor y preparamos entonces el corazón para recibir esta palabra? Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Oh, sí. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su
estamos muy agradecidos contigo, Señor, por todos tus favores, tus misericordias, tus bendiciones, por tu acompañamiento a través de esta serie en la que nos invitas a trascender. Y hoy no es una excepción, tú lo harás otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Leemos entonces del Salmo 128. Es el texto de referencia para la enseñanza de hoy, en la que hacemos la séptima entrega de esta serie Trascender, una travesía por los salmos de ascensión. Leemos entonces los 6 versículos que componen este precioso salmo, el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Nos encontramos entonces, mis amados, en esta séptima entrega de la serie Trascender, una travesía por los salmos de ascensión. Hoy estamos en el Salmo 128, uno de mis salmos favoritos. Recuerda, la semana pasada en el Salmo 127, el salmista nos invitó a darle nuevamente a Dios el protagonismo en 3 áreas, en el área de edificar, de proteger y de bendecir. Y este Salmo 128 toma esta última acción de bendecir y la amplifica, la magnifica. Así que vamos a estar hablando acerca de la bendición del Señor. Y para ello necesitamos todos estar primeramente en acuerdo con el concepto bíblico de bendición. Y cuando hablamos acerca de bendición en términos del reino de Dios, estamos haciendo referencia a todo el bien, el favor y la gracia que Dios extiende sobre nosotros y también a través de nosotros. Eso quiere decir que el concepto de bendición es más bien empleado en la palabra y en la escritura y en el reino de Dios para no convertirnos a nosotros en un pozo receptor en donde se estanque la bendición, sino más bien en un canal a través del cual la bendición fluya a otros. Somos bendecidos para bendecir, de tal forma que cada vez que nosotros oremos pidiendo la bendición del Señor, tenemos que tener claramente en nuestra mente y en nuestro corazón que se trata del bien de Dios fluyendo a través de nosotros hacia otros. Ahora, entendiendo bien y definiendo bien el concepto de bendición con el que vamos a abordar este Salmo 128, yo quisiera que usted prestara atención al gráfico que nos permite entender la proyección que el salmista hace en este salmo. En primer lugar, el salmista habla acerca de la bendición a nivel personal del hombre que teme a Jehová y anda en sus caminos. Esto está descrito en los versículos 1 y 2. Luego, cómo esta bendición se extiende a nivel familiar. Esto basado en el diseño familiar establecido por Dios, la de la esposa y los hijos, y esto está en los versos 3 y 4. Y finalmente, cómo esta bendición trasciende a nivel nacional, la comunidad y el país. Estos son los versículos 5 y 6. Nos encontramos entonces en esta primera parte en la que el salmista está hablándonos acerca
de la bendición a nivel personal. Dicen los versículos 1 y 2 de este salmo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiereis el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. 2 veces en estos versos el salmista usa la palabra bienaventurado, que significa 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz es aquel que teme a Dios y anda en sus caminos. ¿Sabe que la pregunta más buscada en Google es ¿cómo puedo ser feliz? Hay un deseo anhelante de la gente de encontrar recursos o formas para encontrar la felicidad. Inclusive hoy día las escuelas de salud pública en las universidades están ofreciendo una maestría en gestión de la felicidad. Yo quisiera ahorrarte a ti el tiempo y el dinero de entrar en ese proceso educativo cuando el Señor nos regala la clave de la felicidad en este salmo: temer a Dios y andar en sus caminos. De tal forma que entonces necesitamos comprender la definición de temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando acerca de ese reconocimiento permanente de la presencia de Dios y su autoridad en mi vida. No estamos hablando de miedo, sino de un reconocimiento permanente de su presencia y de su autoridad en mí. Cuando yo explico este tema del temor a Dios, me gusta usar la figura de la electricidad. Todos, de alguna manera u otra, sabemos de los beneficios que la electricidad trae. Nos permite tener iluminación en los recintos, el uso de nuestros electrodomésticos para hacernos la vida más sencilla, de nuestros dispositivos. Todo es el beneficio que nos da la electricidad. Somos conscientes de su presencia a través de estos recursos, pero también le tenemos respeto. Es por eso que nosotros no metemos un destornillador en el tomacorriente, porque entonces vamos a cosechar las consecuencias de irrespetar las leyes de la electricidad. De tal forma que este es un símil del temor a Dios. Nosotros reconocemos su presencia para bendecirnos, pero también respetamos su autoridad y su poder. De tal forma que entonces el salmista nos invita a nosotros a temer a Dios y también andar en sus caminos como el recurso, como la clave, la llave para ser feliz. La palabra del Señor dice en Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y sigue el salmista en este Salmo 128 diciendo que para disfrutar del fruto de nuestro trabajo y para que nos vaya bien, necesitamos entonces tener en nuestra vida el temor a Dios, ese reconocimiento permanente de su presencia y también de su autoridad. Nosotros le enseñamos desde temprano a nuestros hijos a no meter el dedo. Papi, no metas el dedo en el tomacorriente porque te pasa la corriente, te electrocutas, y ellos van desde muy temprano aprendiendo a respetar la electricidad. Asimismo debemos enseñarles el temor a Dios para que ellos sean conscientes, al igual que nosotros, de que el Señor está siempre presente y de que Él es nuestra autoridad y que nos corresponde a nosotros vivir vidas que le agraden y que le teman. De tal forma entonces que este salmo es un eco de lo que el salmista viene enseñándonos acerca de la prosperidad y la vida fructífera que viene como resultado del temor a Dios. Mientras
preparaba esta enseñanza, recordaba una serie que predicamos en la iglesia hace algún tiempo acerca de fructificación y mencionábamos mucho el Salmo 1 y el versículo 3 que dice que el hombre bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice el salmista, para que te vaya bien, para que seas feliz, para que disfrutes de el trabajo y la obra de tus manos, entonces es necesario incorporar a nuestra vida el principio del temor a Dios y de andar en sus caminos. Hemos visto cómo en primer lugar la bendición del Señor nos alcanza a nivel personal y luego veremos en segundo lugar cómo se extiende a nivel familiar. Dicen los versículos 3 y 4 de este salmo: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. En estos versos el salmista está ratificando el diseño familiar establecido por Dios. Como una vez que este diseño es ratificado, la bendición fluye del hombre que ha tomado la decisión personal de temer a Dios y que es feliz y que se une entonces a una mujer con quien compartir esa felicidad. Él no responsabiliza a otra persona por su felicidad. Él es feliz a causa de la decisión personal de temer a Dios y andar en sus caminos, y luego se une a una persona con quien compartir esa felicidad. De tal forma que fluye la bendición del hombre que teme a Jehová hacia la familia diseñada por Dios y de allí a la nación. Es por ello que nosotros nos resistimos a todos aquellos que están tratando de reemplazar el diseño familiar y crear un antidiseño que va a cortar con la bendición de Dios que fluye a través del hombre a la familia y luego a la nación. Entonces, en este diseño familiar que el salmista establece en este salmo, usa dos figuras descriptivas para ilustrar el papel de la mujer, de la esposa y luego de los hijos dentro de este diseño familiar. Es importante que nosotros recordemos que esta era una cultura agrícola que tenía muchas figuras relacionadas con su diario vivir, de tal forma que las ilustraciones en los salmos, que son estos cantos de ascensión, cuentan mucho con estas figuras ilustrativas acerca de la tierra, acerca de la producción, acerca de la fructificación. Y usa en primer lugar para la mujer la figura de la vid, la producción de uvas, la planta a través del cual esta enredadera crece y es fructífera, dice, a los lados de su casa. De tal forma que nos corresponde a nosotros como hombres crear una atmósfera que permita el desarrollo de nuestras esposas para que ellas puedan ser productivas y fructíferas. Hombres temerosos e inseguros coartan el desarrollo de sus esposas y ellas definitivamente necesitan una atmósfera de seguridad y de estabilidad para poder crecer y llevar fruto. Una vid frustrada no puede producir. Nos corresponde a nosotros, dentro del diseño de Dios, proveer esa atmósfera familiar que permita el desarrollo de nuestras vidas. Es muy hermosa la figura que usa el salmista en este salmo para describir a los hijos y los compara con árboles de olivo. Y esta figura es interesante porque
los olivos tardan algunos años en producir. Estos árboles hay que cultivarlos, hay que labrarlos, hay que tenerles paciencia, porque una vez que empiezan a producir, no se detienen. En el Getsemaní, todavía en Israel, hay árboles de olivo que tienen más de 2000 años y están todavía vigorosos, verdes, sanos y productivos. Pero el tiempo que se invirtió en ellos de cultivo, de labranza, para que echaran buenas raíces, de tal forma que pudieran resistir todas las inclemencias a través de los años, es el modelo bíblico de los padres que nos corresponde a nosotros cultivar a nuestros hijos y enseñarles el temor al Señor. Me gusta el Salmo 34 cuando David hace una convocatoria a sus hijos y les dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. David tenía mucho que enseñarle a sus hijos sobre gobierno, sobre estrategias de guerra, sobre la realeza, pero él entendió que lo más importante que había que comunicarle a sus hijos era el temor al Señor, el secreto de la sabiduría, el secreto de la felicidad. Entonces, en esta transferencia de bendición nos encontramos al hombre que teme a Dios, bendiciendo a su esposa y a sus hijos en una atmósfera que el salmista describe alrededor de tu casa, alrededor de tu mesa. Porque para los hebreos, la mesa no solamente era el lugar para comer, sino también era el lugar para impartir los principios y el temor a Dios. Así que no desaprovechemos ni subestimemos el tiempo alrededor de la mesa, que sea un tiempo para hacer conexiones valiosas y permanentes con nuestros hijos y hacer depósitos de vida eterna en ellos. Es muy precioso cómo esta figura empleada por el salmista puede trascender, porque la vid al final produce vino y el olivo produce aceite. Y estas son dos figuras bíblicas que representan gozo y unción respectivamente. ¿Y quién no quiere eso en su casa? Una atmósfera familiar llena del gozo del Señor y llena de la unción de su Santo Espíritu. Pero esto solamente se logra si nosotros metemos en nuestra casa los principios de Dios, porque no es solamente el diseño estructural, sino que los principios regentes de la palabra sean aplicados en nuestra familia. Hemos visto cómo, en primer lugar, la bendición nos alcanza a nivel personal. Luego, en segundo lugar, cómo se extiende a nivel familiar. Y en tercer lugar, cómo trasciende a nivel nacional. Dicen los versículos 5 y 6 de este Salmo 128: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Vemos aquí entonces cómo el salmista trasciende y lleva la bendición desde el diseño familiar hacia la nación, hacia la comunidad de Jerusalén, al lugar donde ellos ascendían para adorar y recibir impartición de los principios de Dios, y luego a toda la nación de Israel. De tal forma que entonces la progresión que el salmista hace en este salmo es que un hombre que toma la decisión de ser feliz al temer a Dios y andar en sus caminos, imparte entonces esa bendición al diseño familiar que Dios le entrega, y luego las familias imparten y trascienden esta bendición hacia la nación. Bendita
la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces toca que nosotros comprendamos que Dios ha depositado en nosotros la tarea de ser un canal de bendición, y este canal de bendición se logra cuando nosotros tomamos la decisión personal de temer a Dios y transferir esa bendición a nuestras familias y de las familias a la nación. Es importante que nosotros veamos que esta bendición debe trascender a las generaciones. El salmista termina hablando acerca de que puedas ver a los hijos de tus hijos. Es decir, nuestra visión debe ser multigeneracional. Esta comunicación que estamos haciendo debe trascender en el tiempo, y yo veo a mis nietos y a mis bisnietos sentados viendo este contenido, porque sería muy corta la visión si solamente la limitamos al presente, al aquí y al ahora. Debe trascender en el tiempo para bendecir a nuestras generaciones. Es precioso cómo esta enseñanza nos lleva a un entendimiento que la bendición y la responsabilidad de nuestras familias es de bendecir a nuestra nación. Ese principio es regente en el reino de Dios. De tal forma que nosotros encontramos al Señor bendiciendo a Israel aún en medio de la cautividad en Babilonia, en medio de esa nación pagana y llena de idolatría. Dios les dijo: ustedes son un canal de bendición para esta nación. En Jeremías 29:7, el Señor les decía: busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, Babilonia, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Es decir, nos corresponde a nosotros ser el vehículo a través del cual nuestra nación entre en bendición. Y para ello necesitamos primeramente tomar la decisión de temer a Dios y andar en sus caminos, de establecer el diseño familiar con sus principios y luego ser un canal de bendición para nuestra nación. Entonces, esta enseñanza del día de hoy, este precioso Salmo 128, tiene esta progresión de bendición en la que el hombre bendice a su familia y la familia bendice a la nación, a su comunidad, a todo Israel, a todo Panamá. Es nuestra responsabilidad y Dios tiene la disposición y la intención de bendecirnos, pero necesitamos reconocer su presencia. Cuando hacemos eso, entonces nosotros caminamos conforme a sus principios, porque estamos bajo la convicción de que el Señor está donde sea que nos movemos, y reconocemos su presencia y entramos en ese temor reverente de que mis acciones reflejen la conducta de un hombre que teme al Señor, que imparte eso a su familia y a su nación. Permíteme orar. Señor, muchas, pero muchas gracias por este regalo precioso que tú nos entregas en esta mañana en el Salmo 128. De veras, hay una intención de hacernos trascender, y toda esta información no es solamente conocimiento, es revelación para volarnos las estructuras egoístas que nos hacen pensar que la bendición solamente es para mí, y nos lleva entonces a convertirnos en canales de bendición para nuestras familias y para la nación. Oro en el nombre de Jesús para que esa bendición fluya, para que corra como río, llene las casas y trascienda a cada una de las esquinas de este país, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, por todo el mar territorial. Hablamos la bendición del Señor. Padre, nos ponemos de acuerdo y venimos en esta hora contra todo grupo que se ensaña en alterar el diseño familiar. Le ordenamos en esta hora retroceder.
no prevalecerán sus planes. Se establece un cerco, un muro de protección que garantiza el fluir de la bendición desde el hombre a la familia y a la nación. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos y lo profetizamos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dígame, amado, si esto no es una gran bendición, una perla preciosa que el Señor ha puesto en nuestra mano a través de este salmo y a través de toda esta serie Trascender que usted debe compartir. Gracias, mis amados, por seguirnos a través de las cuentas de redes sociales, dejarnos sus comentarios, sus palabras de ánimo. Oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra siga reposando en su casa y nos convirtamos en canales de bendición mientras el Señor nos hace trascender. Bendiciones.